La Maison de l'Argentine, la Casa de Argentina de la Cité Internacional aquí en París, acaba de abrir un ciclo en torno al patrimonio teatral argentino, gracias al director, investigador y pedagogo Salvador Amore. Desde hace más de 15 años, Salvador Amore lleva a cabo una investigación en la que recoge experiencias, hábitos y técnicas de actores de diferentes generaciones en Argentina. Y precisamente para hablarnos de teatro argentino, de su propia trayectoria teatral y de todo lo que sabe sobre el teatro, Salvador Amore ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Salvador. Hola, buenas tardes y el agradecido soy yo. Es una oportunidad fundamental para la difusión de un proyecto y de una idea nacida con profundas raíces afectivas. Y luego esas raíces afectivas, a esos grandes actores que nos dieron la formación, a sabiendas o no, y que formaron la historia de nuestro teatro, se transformó en un trabajo ya más científico, digamos, más organizado. Es un placer tenerte aquí para mantener vivo ese pasado teatral. Permíteme que explique antes que nada, Salvador, que has nacido en Buenos Aires en 1953 y que ya de niño te subes a las tablas con la compañía de Antonio Amore. Imagino que era tu padre, ¿no? Exactamente. Tenía una compañía de radioteatro y de teatro criollo. O sea, un teatro que contaba las experiencias rurales y típicas de la época. Y necesitaban un niño, y me subieron al escenario incluso a decir algunos versos en los entreactos. ¿Cómo veía el niño Salvador ese juego que es el teatro? ¿Como un juego quizás o no? En realidad lo que me ocurrió fue que en esa época los escenarios siempre eran más altos y la primera vez que me subieron yo vi tanta gente que no pensé desde allí en más que ese era un lugar para que me vean, sino desde donde se podía ver mucha gente. Interesante. Salvador, gracias a una beca vas a estudiar durante 6 años en Bucarest, en el Instituto de Arte Teatral, lo que era la República todavía socialista de Rumanía. ¿El idioma no fue un obstáculo para ti? El idioma en el actor es fundamental. Lleva los matices, los códigos y fundamentalmente hasta el humor es muy particular, ¿no? Uno se ríe de lo mismo con alguien que pertenece a un lugar cultural propio y en el idioma están todos esos matices. De todas maneras, ya Hegel decía que un buen actor debía por lo menos conocer otro idioma, porque en realidad cuando comienza uno a conocer lo que es la actuación, aunque está vivenciándolo, aunque sean palabras que usa habitualmente, es como si fuera otro idioma. Y hay que manejarlo con esa naturalidad, como si fuera una lengua materna, pero escrita por otro. No sé si se comprende el ejemplo, pero así me pasó a mí. O sea, cuando yo pude manejar la actuación en un idioma tan ajeno como era el rumano, con el cual yo no tenía ninguna familiaridad, ni antepasados, ni cosa por el estilo, comencé a darme cuenta de esa facultad de realizar el artificio de crear una vida creíble y sin embargo era absolutamente creada y artificial como era esa lengua impuesta, ¿no? Afortunadamente el rumano es una lengua latina. Sí, seguramente que tiene alguna similitud, pero muy lejana. A mí me habían convencido de que era mucho más fácil que el ruso porque casa se decía igual, pero fuera de la palabra casa encontré muy pocas palabras que se parecían. Me contabas que para esa beca te apadrinó Ernesto Sábato. Sí, estábamos en una época bastante difícil. Bueno, en nuestro país siempre hay épocas difíciles. Como en todos los como países. En todos, evidentemente, pero bueno, esas eran épocas más bravas. El hecho de pensar, de decir que uno hacía teatro, estamos hablando de épocas de los años 70, mucho hipismo, el hipismo no estaba muy bien visto por en esa época estábamos en épocas militares, y el solo hecho de usar pelo largo y estudiar teatro ya era altamente sospechoso. Y yo había decidido dedicarme a eso y tenía una frecuencia con Ernesto Sábato, ya que le mostraba mis escritos y él
los tiraba en forma permanente. Y bueno, se generó, podríamos decir, una amistad en realidad, era fruto de mi admiración, pero fue un gran consejero y me avaló me dijo, lo que le convendría es tener una beca e ir a estudiar a un país donde el hecho teatral se toma muy en serio. Y dentro de esos países había una posibilidad de hacerlo en Rumania. Si hubiese que resumir esos 6 años en algo que aprendiste primordial para el arte teatral. Paradojalmente, la época en un socialismo en decadencia, porque faltaría muy poco para que el régimen de Ceausescu cayera, aún así con todas las... con todos los condicionamientos que tenía esa sociedad, tanto social y políticamente, paradojalmente el teatro de esos años, de los años 70 y 80 en Rumania, era de una riqueza que yo no volví a encontrar, tanto en la actuación como en las puestas en escena. Yo aprendí mucho en la universidad y tuve felizmente grandes maestros. Pero lo que aprendí viendo es imborrable. Yo tuve que estar mucho tiempo para sistematizar y poder volcar luego en mi país todo lo que yo había visto y aprendido. La particularidad de su forma de vivir el hecho del teatro como un hecho de crear un artificio fabuloso y con una frescura y una pasión poco comparables a otros lugares, ¿no? Solo hay que ver el palacio presidencial de Ceausescu. Bueno, no, sí, eso pues sí, en no, escena. claro, bueno, eso habla de de algunos fuegos de artificio que tenían adentro, ¿no? Sí. Salvador Amore, una vez en Europa vas a pasar por París, donde vas a conocer a Peter Brook. Imagino que en su mítico teatro de Bouffe du Nord, ¿no? No, todavía no estaba el Bouffe du Nord, él todavía estaba en la Rue du Cirque. Ahí hicimos un stage y al poco tiempo viene a la Argentina y el único que le hace un reportaje, bueno, que me concede que charlemos sobre cosas que habíamos ya hablado en París, es a mí, y lo publicamos en una revista. Fue lo único que quedó documentado así gráficamente, que hablamos de cosas que se adelantó al tiempo sobre la problemática. Empezamos hablando de Shakespeare y terminamos hablando de Medio Oriente. ¿Cómo llegamos a eso? En el año 80 no lo sé, pero leer ese reportaje hoy parece que hubiese sido hecho hace unos años. Y considero que los reportajes que alguna vez yo he hecho eran simplemente fruto de investigación. Yo no soy ni periodista ni tengo una mecánica de ese tipo, ¿no? Para Brook el teatro no tenía patria. No, y hacía muy poco tiempo había lanzado el espacio vacío con sus definiciones de los tipos de teatro y en realidad formó un pensamiento que era de una importante novedad en los aspectos éticos de lo que es el conjunto actoral, ¿no? También vas a trabajar en Moscú con Nikita Mikhalkov. Más allá de la herencia de Stanislavski, ¿qué es lo que tiene de particular el teatro ruso? Fundamentalmente Nikita Mikhalkov, yo hice un trabajo de lo que es un meritorio en una película, o sea que eran los intercambios que se hacían con los otros países, y allí hice una película que se llamaba 5 tardes, estuve viendo cómo trabajaba, la forma de trabajar de él, el apasionamiento, el manejo de distintos idiomas y hacer todos los personajes y transmitirlo en una forma viva y hasta poco elegante, para decirlo, o sea, no esa cosa con el cuidado. El respeto al actor era el amor al actor, el terminar la escena y empezar a jugar un partido de fútbol y después convivir con ellos, o sea, esa forma pantagruélica que tienen de hacer por lo menos algunos rusos. Y en el caso de él, el ejemplo más claro es, creo que nos enseñó a todos cómo hacer a Chekhov. Cuando vemos pieza inconclusa para piano la mecánica, es memorable cómo nos hace descubrir que Chekhov había escrito una comedia. O sea, cuando decimos La Gaviota, comedia en 4 actos, siempre nos olvidamos de esa palabra comedia y hacemos un drama aburrido que espanta a la gente del teatro, cuando él había hecho una comedia. Claro, de qué se ríen y cómo se ríen ellos, hay que encontrar el humor, ¿no?
Pero bueno, Eso sí es algo diferente, sí, claro, seguramente. una comedia que termina con alguien que se suicida, pero bueno. Bueno, ese mundo grotesco tiene mucho que ver con el estilo del teatro del Río de la Plata, ¿no? O sea, reír llorando, llorar riendo, y eso creo que es una herencia que a mí me ayudó mucho a entender también nuestro teatro. Salvador Amore, de vuelta a Argentina, vas a llegar a Patagonia, donde creas varios grupos de teatro. ¿Fue difícil la vuelta a casa después de esa experiencia? Y fue difícil porque no cabe duda que el mundo artístico y fundamentalmente el mundo teatral que yo había vivido en Europa, con los años que tienen de experiencia tanto en los recursos para lograr los espectáculos, la organización, la disciplina, el cómo tomaban y cómo toman el hecho del artista como una persona respetable, no era tan así cuando llegué en esa época, y como yo, tantos otros que se fueron y volvieron y trajeron a nuestro país una mirada que ayudó a resolver cuestiones de disciplina, de organización, y a tal punto que se ha hecho historia. Hemos cambiado muchísimo. Tenemos ahora una cantidad de teatros que excede lo que nosotros hubiésemos pensado. Antes estaba casi prohibido hacer teatro, para decirlo de alguna manera. O sea, eh, hacíamos campaña de que usted puede hacer teatro. Hoy en día hay que decirle, mire, no haga tanto teatro porque si no nos quedamos sin público. Bueno, es una broma, pero se ha hecho eso, se ha hecho digamos, escuelas importantes, incluso estamos elaborando técnicas que estamos de alguna manera mejorando y inclusive exportando. O sea, se ha hecho un cambio gracias a mucha gente que volvió con pensamientos, miradas nutridas en otros lugares. Bueno, ese fue el caso mío. Cuando yo llegué tenía la posibilidad de o quedarme buscando un trabajito de actor de alguna manera en algún lado, pero evidentemente yo traía todo un bagaje, y además con 26 años, una gana de comerme el mundo. Entonces, hubo un lugar donde me dijeron, mira, acá está todo para hacer. Y estaba todo para hacer. La Patagonia en ese momento era todo para hacer, incluso hacer las paredes de un teatro. Y a esa edad uno, creo, o yo por lo menos, el desafío era realmente el motor de montones de cosas. E hicimos un teatro y un grupo de teatro que se llamó el Teatro del Bajo, que fue la piedra angular para el desarrollo de la cantidad de grupos teatrales que ahora están por toda la Patagonia, y que ya ni siquiera se acuerdan demasiado de cómo se inició eso. Yo era bastante jovencito, evidentemente. Yo hace poco volví, me llamaron bueno, le pusieron a una sala mi nombre o cosa por el estilo, y me saludaba mucha gente joven creyendo que el que había hecho era mi papá. O sea, cuando su padre vino, el padre soy yo. Esas cosas son muy lindas porque son muy pocas los recuerdos y los reconocimientos que se hacen en vida a los actores. Los actores en general reciben el aplauso, se acabó la obra, y de ese actor poco se recuerda. Y de los directores menos. Y de los teatreros, los que hacemos teatro con la fuerza siempre que van creciendo, no el teatro ya catapultado, ya lanzado. En general, el olvido se hace cargo de nosotros. Hablando de lo efímero del teatro, ¿eso fue lo que te llevó a crear tu ciclo, Patrimonio Teatral? Creo que hubo una cosa, yo había ya realizado varias obras de teatro, tenía mi escuela, y un día voy a parecer muy romántico, pero le hice caso a mi corazón. Dije, voy a hacer algo que tiene que ver con una idea que sea de adentro, un camino que tiene corazón, o sea, que nace del cariño hacia algo. Y esos viejos actores quizás me devolvían la imagen de mi padre, ¿no? Eran de la misma generación. Mi padre falleció cuando yo era bastante adolescente. Entonces,
un poco eso. Y otro, preguntarme a mí, ¿por qué yo había hecho teatro? Y porque yo los había visto a estos que eran como un pariente nuestro. En mi casa se hablaba de estos actores como si hubiesen sido un tío mío o algo por el estilo. Esto también ocurría en muchos hogares, porque los canales de difusión eran muy pocos. Entonces el actor era de radio, de teatro, a veces después de televisión o cine, pero eran los que habían de alguna manera, y eso me di cuenta, creado la historia de nuestro teatro. La historia de nuestro teatro, del teatro rioplatense, tiene una vertiente que son muchos españoles que habían venido, Cunil Cabanilla, Margarita Xirgu, con el teatro de la palabra. Después habían venido algunos italianos con el teatro más de pantomima y donde el cuerpo estaba más puesto, y bueno, se crearon como una especie de circos criollos. Luego hubo una inmigración muy importante por los años 20, donde vienen judíos, rusos, y hay un crisol de razas, como siempre se dice, que generaron un espacio policultural y la creación de un tipo de teatro que eran los sainetes. A partir de ahí empieza un trabajo que ya no son los actores de afuera, los actores nuestros, a crear su propio estilo. En estos sainetes que aparecen características de distintos lados, aparecen los distintos estilos. Después vendrá el teatro, el cómico, el grotesco. Y estos actores, en el año 95, 2000, estaban vivos con mucha salud, pero ya por ahí no tenían tanto protagonismo. Sin embargo, cuando uno preguntaba quién era Jorge Luz, Osvaldo Miranda, Gogó Andreu, Lidia Lamezón, todo el mundo, aunque no lo había visto nunca, habían adquirido el rango de actores populares, que esto es muy importante. O sea, lo conocía todo el mundo, no importa la clase social o cultural a la que perteneciera, y no es que eran tapa de revistas. Habían hecho lo que sabían hacer ellos, y lo hacían bien. Yo, que había hecho todo un trabajo metodológico de enseñanza del actor, dije, volvamos a lo que alguna vez hizo Stanislavski. Voy a ver a los actores, a ver cómo hacen estas cosas que hacen bien. No es que yo invento una técnica, vamos a ver ellos cómo lo hacen. Ellos al principio pensaban, ¿qué voy a enseñar yo que yo no sé nada? Es que ellos, aunque no lo sabían, lo hacían. Entonces la forma que se me ocurrió es que a los nuevos actores, que ya también estaban consagrados y conocidos por el público, hicieran alguna escena frente a gente de teatro del repertorio del viejo actor. Una cosa de cocina entre actores. ¿Qué pasa en la cocina de la actuación? Y algunas cosas las filmé, las grabé, y esto dio por consecuencia la transmisión oral, como eran los viejos brujos que le contaban a los nuevos los secretos. Secretos que ni ellos sabían bien cómo contarlos, pero sí los participaban, los contagiaban. Y cada uno en su estilo, porque de alguna manera estábamos tomando contacto con la historia de nuestro teatro. Europa tiene cientos de años de historia. Nosotros tenemos una historia muy reciente y los teníamos vivos todavía. Desgraciadamente ya creo que fallecieron todos, pero quedaron en estos registros de cómo transmitían ellos sus rutinas, cuáles eran sus disciplinas, cuáles eran sus costumbres. No digo que todo eso es lo que hay que hacer, ni era lo que le puede servir a las nuevas generaciones tal cual, pero hay algo central que se contagió en esos actores, de conocer repertorios olvidados, de conocer rutinas que ellos tenían, y que alimentan y que pueden ser recicladas, como siempre es la costumbre del hombre, ¿no? El ser humano recrea sus viejas rutinas, sus formas, pero basadas en cosas genuinas, que eran lo que ellos tenían. Y la emulación es algo muy importante para los jóvenes actores. En fin, muchísimas gracias, Salvador Amore, por haber estado aquí con nosotros. Si quieres volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, porque a veces se puede, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube naturalmente, o también en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI, que es como se llama este programa. Y sobre todo, permíteme dar las gracias hoy a Elena Abril, que se ha portado muy bien con todos nosotros para que todo salga bien en esta emisión. Muchísimas gracias de nuevo, Salvador, y que sigas tu labor de conservación del patrimonio teatral argentino. Muchísimas gracias a ustedes.